Bien, nos queda en realidad una unidad, pero que está dividido en dos partes para que no se haga tan extensa, que son unidades de caracterización. Vamos a ver caracterización desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista textural. La que vamos a ver ahora es la caracterización estructural y tiene que ver con una serie de técnicas. En realidad la cantidad de técnicas son infinitas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es focalizarnos en dos tipos principales de técnicas, que son las microscopías y las espectroscopías. Así que en realidad nos permiten obtener información acerca de cómo es la estructura, información acerca sobre cómo son los defectos, cómo es la composición, etcétera. Y separamos de aquí la difracción de rayos X, que en realidad se podría caer tranquilamente dentro de esta categoría que estamos viendo acá. La bibliografía principal en realidad es este mismo texto que yo le estoy dando, porque no hay una única fuente que pueda resumir las técnicas sin irse tal vez más allá del alcance que queremos darle dentro de la materia, especialmente teniendo en cuenta que son técnicas muy diversas. Así que como bibliografía principal, en realidad tenemos este mismo texto que yo les voy poniendo aquí en las transparencias. Bueno, ahora que terminaron ya con esa motosierra que sonaba de fondo, podemos continuar. Cuando nos mencionamos, hablamos de caracterización estructural, son todos los aspectos que hacen a la estructura, y estamos hablando entonces de composición y tipos de defectos, estructura cristalina, etcétera. Todas las condiciones que son necesarias si uno quiere preparar o reproducir un material, ¿no? Lo que uno entonces va a obtener es composición química y ver si es homogéneo o no, qué tipos de impurezas tiene, la cristalinidad o el sistema cristalino. Acá en realidad mucho de esto ya lo vimos cuando vimos difracción de rayos X, naturaleza y concentración de defectos. Algunas técnicas que sirven para determinar algunos tipos de cosas. Por ejemplo, si uno quiere estudiar composición química, incluyendo los defectos, hay tipos de rutas de análisis químicos que lo saben mejor los ingenieros químicos, pero hay formas analíticas de alguna manera de encontrar eso. Hay algunas microscopías, espectroscopías como infrarrojo, ¿sí? Espectroscopía de masas. Si lo que uno quiere saber es, por ejemplo, qué forma tiene o si es amorfo o cristalino, lo hemos visto por difracción de rayos X, y también por algunas microscopías lo puede obtener. Si uno quiere saber qué fases tiene y separar una de otra, por ejemplo, alfa de beta cuarzo, ¿no? Rayos X también sirve, también hay dispersión de electrones y difracción de neutrones. Detalles de los sitios, en particular los sitios estructurales y su entorno, espectroscopía Raman, IR, UV visible, NMR. Les voy mencionando técnicas que algunas vamos a ampliar y otras no tanto. Si uno quiere ver las transformaciones de fase, las puede analizar por métodos térmicos, como ya vimos también, o difracciones. Si deseamos saber los tipos de enlaces o el tipo de estructura, las espectroscopías electrónicas son las más útiles. Si uno quiere hablar de defectos estructurales, bueno, puede utilizar microscopía de transmisión como principal técnica. Las propiedades magnéticas, bueno, hay técnicas específicas de propiedades magnéticas que miden susceptibilidad magnética, espectroscopía Moss-Bauer. Incluso TGA vimos que también permitía medir temperatura de Curie. Para analizar estados de oxidación, técnicas analíticas como la titulación redox y otras técnicas que requieren equipamiento. Análisis de superficie, bueno, hay técnicas como absorción de gases. Estas algunas características las vamos a ver cuando veamos caracterización textural. Y una microscopía de fuerza atómica, que es típicamente para analizar morfología superficial. Para analizar porosidad también es textural en realidad, lo vamos a ver en la siguiente unidad. Vamos a ver absorción de gases, porosimetría de mercurio, microscopía óptica, etc. Y para saber la microestructura, bueno, para eso nos vienen bien las microscopías de transmisión y de barrido, porosimetría de mercurio también, microscopía óptica, etc. Algún glosario de algunas técnicas para que vean en realidad algunas, como les digo, vamos a ampliar un poco más, y otro para que, bueno, escuchen que existe, ¿sí? Y alguna vez sepan que se utilizan, ¿sí? Fluorescencia de rayos X, además de difracción. Esta técnica, que es la que está en negrita, las vamos a ver. Microscopía electrónica de transmisión. Microscopía con microanalizador o microsonda de barrido, esa no la vamos a ver en particular.
Y esta filmina solamente para abrumarlos un poquito con todas las técnicas que hay. Muchas de ellas están y se pueden desarrollar incluso en Mar del Plata o en el tema. Otras no, hay solo en algunos centros. Acá simplemente les voy a mencionar en negrita las que vamos a ampliar un poquito en esta unidad. Espectroscopía infrarroja y UV visible. Microscopías como la de transmisión o esta en realidad está negrita pero no la vamos a ver en particular, XPS, pero sí vamos a ver microscopía de fuerza atómica o de efecto túnel. Comencemos con las microscopías, una de las técnicas más empleadas de mayor uso y de las cuales se puede sacar gran cantidad de información. Veamos en realidad, cuando hablamos de microscopía, vamos a hablar de lo que se puede captar en función del equipamiento y el tamaño o resolución de lo que uno puede ver. Si miramos lo siguiente, el ojo desnudo, o sea, a simple vista, solo se podría captar objetos que sean un poquito más chicos de los 100 micrones más o menos, ¿no? Y obviamente con prácticamente ningún detalle. La microscopía óptica se ayuda de lentes para obviamente amplificar lo que uno puede ver con el ojo y nos corre la frontera del mínimo tamaño de lo que uno puede ver, acercándonos al micrón, más o menos, obviamente con no demasiada definición. Luego ya dejamos de depender de la óptica y nos vamos a la microscopía electrónica de barrido. Es decir, aquí en realidad lo que estamos observando son electrones que después se transmiten y se convierten en una imagen y eso obviamente amplía un montón lo que uno puede llegar a observar y llega hasta un poco más de los 100 Armstrong. Esto ya no es para nada fácil de obtener o de obtener con buena resolución. Si uno quiere ir todavía a resoluciones más pequeñas, bueno, tiene la microscopía electrónica ahora de transmisión, es decir, los electrones atraviesan la muestra y uno desde el otro lado los captura y ahí realmente se puede ir a tamaños realmente muy pequeños. Y luego tiene lo mismo pero de alta resolución. High Resolution Electron Microscope, que en este caso sería lo mismo pero con algunas particularidades que le permiten ir todavía a tamaños más pequeños. Comencemos con la microscopía óptica. Y de hecho, si nosotros vimos que figuraba el ojo desnudo como una técnica para observar, de hecho hay normativas que indican cómo hacer la inspección visual, que es una de las formas de analizar estructuras o ver la integridad de estructuras o hacer pruebas, análisis de falla, de por qué una falla, no sé, en un gasoducto, por decir algo, o un accidente en la accidentología. Es decir, no es algo menor, cómo observar. Desde el punto de vista de la microscopía, la óptica es la más sencilla, pero no deja de ser compleja también. Y básicamente algo interesante es que es la más económica también, ¿no? Si bien, lógicamente, hay todo tipo de microscopios y algunos pueden llegar a ser caros también. La microscopía óptica puede emplear luz transmitida o luz reflectada, como sería en este caso que está aquí, sería luz transmitida cuando de alguna manera uno tiene una muestra que es transparente, la luz se enfoca hacia un punto, luego va a una lente que transmite la luz y obviamente se vuelve a enfocar en el ocular o en el lugar donde uno está observando. En el caso de la luz reflejada, tengo un medio espejo que en realidad hace llevar la luz hacia la muestra que luego rebota y ahora atraviesa nuevamente, por eso es un medio espejo, y va hacia el ocular, hacia el punto donde uno está observando. En el microscopio de transmisión, generalmente se puede utilizar luz polarizada, si ustedes recuerdan cuando veían en física la polarización de la luz, y tiene una gran ventaja y se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se analizan sólidos inorgánicos como los minerales, porque se pueden ver cosas que no se verían con la luz normal. En estos casos, muchas veces también se visualizan o se observan polvos finos o secciones muy delgadas de un material que en principio no sería transparente, pero debido a que se corta muy finito con un micrótomo, la luz puede atravesarlos. Muchas veces también las muestras se sumergen en un líquido que tiene un índice de reflexión similar al de la muestra para que la luz no se disperse. Acá lo que podemos ver es una muestra de un mineral y fíjense cómo una de las fases, digamos, uno puede observar
con luz normal la presencia de dos fases diferentes, esta y la marrón, pero cuando pone luz polarizada puede distinguir una tercera fase que antes no la podía distinguir, que sería esta que está aquí, ¿sí? Que antes parecía invisible a la luz normal. Ahí en realidad lo que vamos a estar viendo es cuando la fase es isotrópica o es anisotrópica, porque en principio los polarizadores no dejan pasar cuando la luz es isotrópica, pero sí dejan pasar, entonces es blanca cuando se refleja de manera anisotrópica. Los microscopios de luz reflectada se utilizan para analizar materiales que son en principio típicamente opacos, cuando uno no los puede cortar muy finos, como es un metal, un mineral o un cerámico. Y en ese caso, la preparación de la muestra, es decir, muchas veces el pulido, es muy importante para obtener información valiosa. Cualquier persona que haya trabajado en el campo de la metalurgia sabe la importancia del pulido y cómo si uno pule mal le queda una raya que en el microscopio se magnifica y no deja ver absolutamente nada. Cuando avancen en el estudio de la metalurgia y empiecen a ver todas las fases posibles que tiene el acero, van a ver que en realidad la microscopía óptica es una de las formas de determinarla, y donde muchas veces se toma una muestra, se pule realmente bien a espejo y después es necesario hacer un tratamiento químico para, se dice, revelar la superficie. En realidad lo que está pasando es que, por ejemplo, ácido nítrico ataca preferencialmente una de las fases versus la otra y hace que se observe mucho mejor. Entonces acá podemos ver cómo la cementita es todo esto blanco que está aquí, es una fase que tiene mucho más carbono. La vainita o la martencita sí la conocen, ¿sí? Se ve como esta especie de agujas que se ve acá. Y es muy importante esto porque a veces, luego de un tratamiento térmico, es necesario identificar qué fases quedaron. Y bueno, la microscopía óptica nos ayuda mucho para ver qué fases y en qué cantidades más o menos o qué morfología tiene un acero en particular. Pues bien, necesitamos ver todavía más, con más detalle, y entonces se desarrollaron los microscopios electrónicos que tienen una resolución hasta 1000 veces superior a los ópticos. Esto viene del inglés Scanning Electron Microscope. Generalmente se utilizan esas siglas SEM para hablar de la microscopía electrónica de barrido. Lo que hace un equipo SEM es mapea una imagen que la escanea a través de un haz de electrones que tienen alta energía. Los electrones interactúan con esa muestra y entonces rebotan y son capturados, y esa información se traduce y se reconstruye para mostrar una imagen. Aquí vemos el dibujo de un equipo. Uno así es el que tiene la Universidad de Mar del Plata y está actualmente instalado en la Facultad de Ciencias Exactas, aunque probablemente se mude, pero básicamente este sería el tamaño de un equipo de SEM. Básicamente tengo electrones que inciden sobre la muestra y esos electrones son dispersados, ¿no? En realidad se dispersan diferentes tipos de electrones, también se dispersa energía a través de rayos X y se dispersan electrones secundarios o primarios y también electrones denominados Auger. Cada uno de ellos puede ser detectado y se puede utilizar para sacar información. Fíjense cómo se hace esto. Tenemos los electrones que se emiten, un ánodo que de alguna manera los focaliza, ¿sí? Después tengo lentes magnéticos nuevamente para focalizarlos y orientarlos, y finalmente van hacia la muestra, y lo que tengo después son detectores de los electrones secundarios o los electrones primarios, y luego eso es reconstruido a una pantalla, una computadora que en principio reconstruye la imagen. La ventaja, una de las tantas ventajas, es que tiene muchas aplicaciones. Se puede unir la información de estos electrones secundarios a los electrones primarios, dar información incluso en 3 dimensiones o información topográfica, es decir, de la superficie. Y las muestras se obtienen, las imágenes se obtienen realmente muy rápido, prácticamente en tiempo real. Las desventajas son el alto costo y tamaño del equipamiento. Esto es relativo, ha ido bajando a lo largo de los años. Con $100.000 más o menos se puede tener un equipo decente. Uno de los problemas es que hay que, como yo les expliqué cuando veíamos las técnicas de sputtering catódico, que es necesario metalizar las muestras que no son conductoras, porque si no se empieza a cargar la muestra, si los electrones empiezan a tener un efecto de estática que
hace que no se pueda ver. Es necesario aplicar vacío para evitar que los electrones se dispersen con las moléculas de aire. Y eso puede ser un problema cuando uno tiene una muestra biológica, porque el hacer vacío en principio hace que colapse cualquier muestra que en principio puede contener algún cierto contenido de agua. Imagínense un insecto, ¿no es cierto? Por lo tanto, a veces es necesario un proceso de secado en especial. Y el voltaje que se aplica es bastante alto, hay que estar todo el tiempo refrigerando el sistema. Yo generalmente muestro estas dos imágenes para que me tiren ideas de qué les parece que son cada una de ellas. ¿Sí? Acá no tiene sentido hacerlo, pero simplemente les voy a decir, esto por ejemplo es el ojo de una mosca, ¿sí? Y estos son partículas de polen. Entonces, para que se den una idea de que al menos en muestras biológicas se pueden obtener muestras realmente impresionantes. Hay algunas bastante típicas de ácaros que se ven como si fueran monstruos vistos de cerca. Para biología es realmente muy interesante, pero en el campo de los materiales, de materiales orgánicos o inorgánicos como vemos nosotros, también no se van a ver muestras tan espectaculares, pero sí la información que se saca es realmente muy importante. Acá vemos unos nanotubos de óxido de vanadio y lo importante, esta imagen la traje a colación para que vean la resolución. ¿Sí? Acá tenemos más o menos 100 nanómetros y se puede ver perfecto. A veces si uno está diseñando una aplicación en el campo de la nanotecnología, le interesa saber cuál es el espesor, cuál es el diámetro, cuál es el largo, cuál es la dispersión en el caso de que estén en una matriz, y para eso la microscopía SEM es ideal. La resolución de los microscopios SEM se puede incrementar mucho si uno utiliza un filamento de tungsteno como fuente de electrones, se dice que es emisión de campo, y utiliza ultra alto vacío, que es menos de 10 a la menos 9 torr o milímetros de mercurio. Con eso se puede incrementar hasta 15 veces la resolución del microscopio, y el microscopio pasa a llamarse Field Emission Scanning Electron Microscope, que sería FESEM, se conoce generalmente. Y acá vemos la diferencia en una imagen tomada en un microscopio tradicional versus un microscopio FESEM. En este caso sería óxido de aluminio anodizado nanoporoso. Fíjense el tamaño de cada uno de estos poritos que tienen geometría hexagonal, como se puede ver casi perfectamente en el FESEM que está a la derecha. Veamos ahora otro tipo de microscopía electrónica, que es la microscopía electrónica de transmisión, también conocido como TEM. El principio de funcionamiento, acá tengo una referencia un poco extemporánea, que es la similitud con un proyector de transparencia que ustedes no llegaron a ver. Pero bueno, en el sentido en que la muestra es bombardeada en lugar de con luz, con unas de electrones. Algunos de los electrones logran atravesar la muestra, otros claramente se dispersan dentro de la muestra, pero una porción los logra atravesar, ¿sí? Y de esa manera llegan hasta un lugar donde hay en principio un detector que les va a dar información sobre qué es lo que hay dentro de la muestra. ¿Sí? Esto sería más o menos como un equipo, son equipos grandes. Hace aproximadamente 2 años se instaló en las instalaciones de Intema en Colón un equipo TEM que no había en la ciudad de Mar del Plata. Este es un equipo que costó más o menos $1.000.000, esos equipos costosos. Es un equipo muy moderno y que realmente le da servicios a toda esta región, porque si uno quería hacer una muestra de este tipo tenía que llevarlas a Bahía Blanca o bien a Capital. ¿Sí? Entonces es un gran avance tecnológico para la zona. ¿Qué tanto los electrones logran penetrar la muestra? Depende de qué tan energéticos son. Acá hay ejemplos de valores de energía de los electrones que, por ejemplo, uno puede tener un equipo de 200 o de 100 kiloelectronvolts, y obviamente en el primer caso van a ser mucho más potentes. Que logren atravesar más cantidad de electrones en la muestra implica que va a ser mucho más, va a tener mucho más resolución el equipo. Lo que en el principio se utilizan son altos voltajes, de 50 o 100 kilovolts, y la longitud de onda de esos electrones, recuerden la famosa dualidad onda-partícula, va a estar determinada por cuánto es el voltaje. En principio, esa longitud de onda es mucho menor que en el caso de difracción de rayos X, así que en definitiva no va a haber grandes ángulos de difracción, y por lo tanto todos los rayos, en principio los electrones, se concentran en un cono relativamente angosto, es decir, no se abre tanto la difracción de los electrones. Acá vamos a ver
cómo es realmente un borde de grano en un cristal de titanato de bario, podemos ver exactamente cómo acá tenemos un determinado orden, se puede ver realmente el orden de los átomos, ¿sí? Realmente esto es increíble si uno piensa en lo que está viendo. Fíjense en la escala, estos son 5 nanómetros nada más, y acá vemos cómo el borde de grano es una zona desordenada donde cambia la orientación del cristal de un lado al otro. Otra de las técnicas de microscopía electrónica es la denominada microscopía de fuerza atómica, o por sus siglas en inglés AFM. Consiste en realidad sirve, digamos, para determinar o mapear la superficie o la topografía de una superficie, y para eso consiste en una viga tipo cantilever que tiene una pequeña punta de silicio o de nitruro de silicio muy dura y muy aguda, que va a tender lógicamente a tener una repulsión con respecto a la superficie, de manera tal que cuando se acerque a un valle o una cresta dentro de la superficie, se va a alejar y este láser va a rebotar y la intensidad va a ir a un fotodiodo y por lo tanto va a detectar cuál es la altura exacta a la que ahora está la punta, y de esa manera va a ir subiendo y bajando entonces con la rugosidad superficial. De esa manera se puede entonces mapear y tener idea de cuánto es. Acá, fíjense, esto es una imagen de microscopía electrónica de barrido para que se pueda ver cómo es exactamente la punta, o lo mismo vista desde otro lado. Entonces, cuando la punta se acerca a una rugosidad, la fuerza de repulsión en este caso genera esa deflexión que es capturada por el láser, ¿sí? Las fuerzas que en realidad se miden por AFM son fuerzas mecánicas, pero también pueden ser atracciones de Van der Waals, fuerzas capilares, magnéticas o incluso electrostáticas. También ha habido alguna utilización para esta técnica, que es para medir la adhesión de una pequeña fibra a una matriz. En ese caso lo que se hace, cuando estamos hablando de nanofibras, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo medir la fuerza de adhesión? Existe una técnica que se llama técnica de pull-out, en la cual se tira de la fibra y se mide la energía necesaria, que en definitiva es proporcional a cuánto es la adhesión aquí entre matriz y fibra. Y para eso lo que se hace, ¿sí?, es, vamos a dibujar acá más abajo, directamente con la punta de la FM se tira, basándose justamente en algún tipo de atracción aquí, y se mide la fuerza. Esto es una técnica muy complicada de hacer, y solo un experto que domine mucho la técnica puede llegar a usarlo. Bien, este es el principio de funcionamiento es el que les comenté recién, pero existen varios modos de uso. El primero es el denominado contact mode o modo contacto, en donde simplemente se mide o se detecta la deflexión estática de la viga como la señal principal de salida, es decir, no es que la viga esté oscilando, y de esa manera se va mapeando la topografía y se basa, lógicamente, tiene que haber una fuerza de repulsión. Si hubiera algún tipo de atracción, yo no puedo medir de esta manera. Después hay otro que se llama modo no contacto, en donde se hace oscilar a la viga en su frecuencia de resonancia. Cuando la viga se acerca a la superficie va a cambiar esa frecuencia, entonces ahí hay un circuito de retroalimentación que hace que el brazo mecánico corrija la posición de la viga para volver a la frecuencia de resonancia original, y de esa manera tenemos lo mismo, tenemos un mapeo de la topografía. Por último, tenemos un modo que es el denominado modo tapping, en donde ahora se hace oscilar a la viga a una frecuencia mucho mayor que la frecuencia de resonancia. Ahora, cuando la viga se acerque o se aleje, lo que va a cambiar es la amplitud de esa oscilación, y entonces ahora el circuito corrige nuevamente la distancia para obtener la tipografía, tratando de mantener, ahora no mantener la frecuencia de oscilación, la frecuencia de resonancia original, sino tratando de mantener la amplitud original. Acá vemos algunos ejemplos, fíjense lo que estamos viendo acá, ¿no? Los hexágonos del grafito, directamente estamos pudiendo observar. Esta imagen tiene una resolución de 2 nanómetros por 2 nanómetros. Acá podemos ver la superficie del vidrio, que uno en principio cree plana, pero obviamente tiene muchas imperfecciones. Y también a veces esta técnica se puede utilizar justamente para cuando uno hace estudios de scratch o de rayado, en donde el surco que genera aquella impronta con la cual estoy haciendo el rayado es una característica que de alguna manera está ligada a la dureza y a la tenacidad superficial del material. Pasemos ahora a otro tipo de técnicas, que son las espectroscopías. Existen muchas técnicas de espectroscopías, pero todas se basan en el mismo principio, que es que los materiales son capaces de absorber o emitir energía
claramente en el campo de la radiación electromagnética, ¿sí? En función de qué parte del espectro electromagnético esté yo utilizando en mi técnica, va a ser cuál es en principio la técnica principal o la información que puedo sacar. Fíjense, las transiciones electrónicas en principio son utilizadas por diferentes técnicas. Vimos como, por ejemplo, la técnica de rayos X está viendo o se está valiendo de las transiciones de las capas interiores en realidad, pero cuando hablamos de las capas de valencia, ese tipo de transiciones emiten luz, pero en otra frecuencia que es el ultravioleta o el visible. Bien, existe una técnica que se llama UV visible que justamente va a estar midiendo eso. Cuando lo que estoy viendo no son la energía que absorbe o emite por transiciones electrónicas, sino por vibraciones dentro de las moléculas, estamos en la técnica de infrarrojo porque ese es el rango de frecuencias en donde se producen las emisiones o absorciones. Cuando hablamos entonces de rotaciones moleculares, estamos ya en el campo de las microondas y transiciones en el spin magnético, la técnica es denominada SR, o resonancia magnética nuclear, es cuando estamos hablando de transiciones dentro del núcleo, y esa es la técnica que lo logra detectar. Veamos primero las espectroscopías en las cuales se detectan las vibraciones moleculares, ¿no? Esas son las denominadas espectroscopías vibracionales, que son IR, es infrarrojo, y Raman. En el caso de IR, bueno, lo primero que tenemos que ver es que los átomos vibran en frecuencias cercanas a los 10 a la 12 o 10 a la 13 Hz. En realidad, los modos vibracionales generalmente involucran no a un único átomo, sino a grupos funcionales, ¿no? Entonces, lo que hace la técnica de IR es ir variando la frecuencia de radiación con la que se incide y detecta la intensidad de señal que es absorbida por el material, ¿sí? Entonces imagínense que ustedes tienen aquí un material que tiene distintos grupos funcionales. Entonces estos grupos pueden vibrar en el lugar o tener una vibración tipo que se acerca y se aleja, de stretching se llama, y eso va a absorber en algún rango particular, ¿sí? Después tenemos la técnica, ahora vamos a ver un detalle más, una técnica de Raman, en la cual, a diferencia de la técnica anterior en donde se barre todo el espectro, se ilumina con luz monocromática, es decir, de una única frecuencia, pero que en general genera dos tipos, cuando ilumino con esa luz, genera dos tipos de dispersiones diferentes. La dispersión tipo Rayleigh, que es energía que se irradia, en este caso se dispersa con la misma energía que la luz incidente, y la tipo Raman, que es de menor intensidad. Se detecta la luz dispersada y para una dada frecuencia incidente voy a tener dos líneas de frecuencias, 1 y 2, que va a ser entonces la de la misma energía y la de tipo Raman. Y resulta que en realidad que lo importante, lo interesante de esta técnica es que eso va a ocurrir en función de cuál sea la estructura molecular del elemento que estoy irradiando. Acá vemos entonces cómo sería un espectro de infrarrojo en donde yo fui barriendo con toda una serie de diferentes longitudes de onda y me fijo la intensidad de la señal que es absorbida o bien transmitida según como lo esté midiendo. Y vemos acá, por ejemplo, que hay un pico de absorción a una determinada longitud de onda, y hay otro a esta longitud de onda y otro a esta longitud de onda, y cada uno en general se termina asociando a grupos funcionales diferentes en posiciones diferentes de una molécula. Entonces así logro sacar información de qué es o cómo es la estructura, ¿sí? Ya les digo, cada grupo funcional y en cada modo de vibración va a tener una frecuencia de absorción diferente. Entonces tengo, bueno, acá tengo un metano, pero esta es la frecuencia de rotación. Y esto tengo otro grupo funcional, pero es la frecuencia de stretching. Y así en realidad uno tiene un mapa que le da información acerca del material. Y aquí vemos cómo es el espectro de Raman del sulfato de bario y de calcio, en donde claramente lo que yo estoy detectando acá son las frecuencias de Raman, es decir, las que son en la frecuencia diferente a la que yo estoy irradiando, que a veces cuesta detectarlo porque son de menor intensidad que la Rayleigh, que es la principal, pero entonces la ubicación de los picos de esa dispersión de Raman es característica de cada sustancia que yo estoy analizando. El UV visible hace referencia entonces a una técnica que justamente detecta luz en el rango UV o el visible y qué fenómenos dentro de la estructura absorben o transmiten en esa longitud de onda. Bien,
todas las transiciones en general de capas exteriores de los átomos, a diferencia de cuando veíamos rayos X que eran transiciones hacia las capas bien interiores. Tienen cambios, esas capas tienen cambios energéticos del orden de 10 a la menos 4, entre 10 a la menos 4 y 10 a la 5 centímetros a la menos 1, que eso corresponde al IR cercano, visible o UV inclusive, que se asocian en general al color. Por ejemplo, que transiciones D o F dentro de los metales, transiciones de capa exteriores dentro de metales pesados, o sea, dentro del nivel 6, del S al P, transiciones asociados a defectos, como hemos visto los defectos o centros de color, que es un electrón atrapado en un hueco, salto de un electrón de un orbital localizado a una banda deslocalizada, o el salto de un electrón de la banda de valencia a la de conducción. Todos esos son fenómenos entonces que absorben energía en este rango y el equipo puede detectarlos. Acá podemos ver entonces cómo sería el gráfico de absorbancia en función de la longitud de onda en nanómetros, todo en el rango visible, y cómo se ven algunos picos característicos que van a ser entonces importante la información que yo estoy sacando. Esto sería en absorbancia, esto sería en transmitancia. Serían básicamente lo mismo, que es decir, uno puede medir cuánto está absorbiendo o uno puede medir qué porcentaje en definitiva terminó transmitiéndose, que sería como restarle a lo que se absorbió. Pero bueno, lo importante es que saque información del material y lo puede caracterizar. La última técnica que vamos a ver entonces es la de resonancia magnética nuclear. Esta técnica se vale de una propiedad del núcleo que es el spin, y hay que tener en cuenta que no todos los átomos tienen un spin distinto de cero, ¿sí? Solo aquellos que tienen un número de protones que es impar, ¿sí? Protones o neutrones que es impar, ¿sí? Porque si es par, en realidad se anula y el spin total del núcleo es igual a cero y por lo tanto no puedo sacar ninguna información. Pero sí entonces de todos estos átomos que tienen entonces un spin distinto de cero, y voy a poder utilizarlos para detectarlos. En cambio, no puedo sacar ninguna información del carbono, el oxígeno o el silicio, para poner un ejemplo. Cuando entonces el spin nuclear es distinto de cero y le aplico un campo magnético, lo que voy a hacer es que ese spin va a tener diferentes niveles energéticos y probablemente pueda subir de un nivel a otro. Ese nivel energético va a depender de si el spin nuclear es paralelo o antiparalelo al campo externo. Pero sí, lo interesante es que al momento de aplicar el campo magnético, el spin puede subir de energía y después, cuando retiro el campo magnético, va a volver a su energía original y ahí va a emitir en el campo de la radiofrecuencia. Y eso es lo que yo detecto, porque resulta que, por ejemplo, la energía que va a emitir un protón, por decirlo, no va a ser la misma en función de dónde esté dentro de la estructura de, por ejemplo, un polímero, ¿sí? Entonces un protón de un metilo va a emitir en una frecuencia diferente que un protón de otro grupo funcional. Entonces ahí es la base, la esencia de esta técnica. Y así entonces lo que uno puede detectar es asociar la frecuencia de emisión a una posición de los protones en determinados grupos funcionales y así detectar que yo tengo esos grupos funcionales ubicados en alguna parte de una determinada componente. En general se utiliza mucho para materiales orgánicos justamente por esta característica y por el tipo de elementos que yo puedo detectar. Bueno, con esto terminamos entonces con esta unidad. Vamos a pasar entonces ahora a luego a la última unidad, que tiene que ver con la caracterización de tipo textural.